Muy buenos días, ya estamos aquí como todos los días de 11 a 12, tu cita pendiente en Círculo Rosa. Todos los días una mujer distinta, una propuesta diferente para llevar información que es importante para ti, para tu bienestar, tanto físico, emocional, como el de las personas que te rodean y por supuesto toda aquella información que sea útil para tu crecimiento, para tu desarrollo personal. A las 11 de la mañana tienes esta cita de lunes a viernes para escuchar con Liz, Beba, Olivia, Claudia y Roberta una propuesta diferente para tu crecimiento. El día de hoy, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Tengo el placer de saludarte una vez más y bueno, también saludar a todas las personas que nos están viendo a través de internet, quizá en una repetición, a través de nuestro canal de YouTube o probablemente a través de uniradioinforma.com. En la sección de en vivo, ahí puedes ver toda la transmisión de Uniradio TV, pero si estás manejando, trabajando o si simplemente prefieres escuchar el radio, pues bueno, a través del 1470 de la AM en Uniradio también nos puedes escuchar. Finalmente, lo importante está en que acudas a esta cita donde podamos compartir, donde podamos platicar acerca de estos temas que son tan importantes para ti y para nosotros. Y bueno, el correo está abierto, voces@circulorosa.com y el teléfono 973-4826 es el teléfono del estudio donde nos complace atender tus llamadas y tus escritos, tus correos para poder saber qué temas te son interesantes y son importantes para ti saber. Y hoy, aunque es jueves de sexualidad y pareja, pues bueno, ya lo sabes, si eres una seguidora o seguidor de Círculo Rosa. También había olvidado mandarle un saludo a nuestro Círculo Azul, que cada día son más los hombres que están con nosotros. Y bueno, si tú eres parte del Círculo Rosa, del Círculo Azul o también del Círculo Morado, que no sé cuál sea ese, pero que debemos de tener, pues bueno, finalmente sabes bien que hace algunas semanas empezó una travesía de descubrimiento y búsqueda de la salud y de las ganas de seguir viviendo por parte de una servidora. Y bueno, he estado atravesando diferentes situaciones médicas, físicas y de salud que bueno, me llevaron algunos días a estar algunas semanas en el hospital y que bueno, muchos de ustedes estuvieron siguiendo a través de Facebook. Justo es desde ahí, desde donde recuperamos esta inquietud de personas que nos han escrito preguntándonos más acerca de este padecimiento, preguntándonos más acerca de la enfermedad y sobre todo buscando cómo se puede solucionar. Entonces el día de hoy he decidido invitar a una de las médicas, o bueno, la médica que estuvo a cargo de mi caso y que sigue estándolo, y para que puedas hacer las preguntas que tú quieres y sobre todo toda esta parte que la semana pasada yo más o menos medio explicaba desde ser paciente, pero que obvio, pues bueno, desconozco, no soy médica y no soy experta en este tema todavía, porque me queda muy claro que tengo mucho que aprender, pues todo esto estará conmigo una parte de mi vida y hoy va a estar con nosotros. Entonces si tienes todavía alguna de las dudas que de repente nos mandaban a través de Facebook y que nosotros no sabemos responder, pues bueno, 973-4826, ese es el teléfono en cabina. Y hoy también tengo otra invitación para ti. Quizá hayas escuchado en algún momento un poco acerca de la numerología. La numerología consiste en poder estudiar la manera en la que cada uno de estos números, todos los números y todas las letras tienen cierta vibración que de alguna manera van determinando cómo es que estas tienen un mensaje para ti. El día de hoy quiero invitarte al taller nivel 1 de numerología que se va a dar el sábado 29 y domingo 30 de junio. Y ahí vas a aprender esta disciplina que estudia la vibración energética de los números, la influencia que tienen sobre las personas, las empresas, los animales, los objetos y de todo. Y fíjate, esto se remonta desde el año 530 antes de Cristo. Entonces, si tú has escuchado acerca de esto de que cada palabra se le van sumando los numeritos, su fecha de nacimiento, y eso determina un número que de alguna manera va dando un destino a las situaciones y a las cosas y a las decisiones, pues bueno,
Te invitamos a que asistas a este curso. Si quieres más información, llama al 621-3142, 621-3142 o el teléfono celular 664-357-4449. También tenemos un correo que es med de medicina, med-integrativa@hotmail.com. Si quieres más información, si no lograste cachar los números o el correo, escríbenos a nuestro Facebook, donde con gusto también te lo vamos a dar. Y bueno, esta es la invitación de esta semana para asistir a este curso, que bueno, va a ser interesante ir aprendiendo cómo es que de alguna manera cada número y cada letra tiene una vibración que corresponde y que da y emite un mensaje a todos estos planes y proyectos, y bueno, puedas tú empezar a ser más partícipe del destino de todo esto. Y hablando justo de esta parte que les decía yo del destino, pues bueno, haciendo una recopilación de lo que hemos estado platicando a través del programa anterior, para aquellos que nos están escuchando este jueves por primera vez o que igual no nos habían escuchado anteriormente, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco más acerca de la tromboembolia pulmonar. Vamos a hablar acerca de, bueno, básicamente, qué es un trombo, que es un coágulo sanguíneo que se va formando cuando hay un desequilibrio en el sistema de coagulación de la sangre. La mayoría de estos casos, en el 95% de los casos, 95% de los casos, surgen estos trombos desde las piernas y de alguna manera esta obstrucción puede llegar a generar daños grandes que de alguna manera puedan llegar a causar incluso hasta la muerte. Fíjate que hablando un poquito más acerca de las cifras, ya lo sabes bien que de repente es difícil conseguir estadísticas mexicanas, ¿no? Esta estadística es de Europa, pero me pareció realmente muy impresionante. Dice que en Europa este tipo de enfermedad provoca más de 500,000 de muertes cada año, pero las muertes que provoca es lo doble de sumar las muertes por SIDA, por cáncer de mama, por cáncer de próstata y los accidentes automovilísticos. Sumando todos estos, es el doble lo que causa de muertes cada año esta enfermedad pulmonar. Esta embolia pulmonar, 1 de cada 10 muertes que se dan en el hospital es justo por este diagnóstico, y aproximadamente 10% de estas embolias pulmonares evolucionan hacia la muerte. Los demás depende mucho en qué momento se puede hacer la intervención, obviamente qué tipo de intervención se haga, qué rapidez pueda haber al momento de la evolución, el tamaño del coágulo, dónde es que se posiciona y también la capacidad que tiene la persona desde su propio cuerpo para poder responder. Personas que han tenido enfermedades en los pulmones o enfermedades en el corazón, de alguna manera dificulta un poco el poder responder su propio cuerpo a todos los tratamientos y evolucionar de una manera positiva. Entonces, esa es una lección importante a tener presente, que bueno, hay ciertas enfermedades que de alguna manera hay factores a los que nosotros nos estamos enfrentando que no necesariamente somos conscientes o que a lo mejor no podemos evitar, pero hay otros tantos que sí podemos hacer. Entonces, la calidad de vida que tú puedas llegar a tener, la forma en la que te alimentes, la manera en la que ejercites tu cuerpo, de alguna manera te va a dar una mejor forma para poder responder cuando algún otro tipo de evento llegue a suceder, y entonces tu propio cuerpo tenga la fuerza suficiente y tu propio espíritu y tu propia alma, y estés convencido realmente de que quieres permanecer en esta vida. Y eso me parece un tema también muy importante de platicar, que aunque hoy nos abocaremos un poco a la forma y la respuesta propia del cuerpo y cómo es que todo esto es, sin embargo me parece importante recalcar que más allá de los padecimientos, por muy complejos y complicados que estos puedan llegar a ser, una parte determinante en todo proceso de sanación física tiene que ver también con la intención y la fuerza de quedarte. Hay algo extraño que a mí me sucede y que de repente me ha estado pasando todavía, y tiene que ver con que de repente empiezo a recordar momentos que yo no recordaba los momentos cuando habían sucedido los ataques, no recordaba ciertos momentos durante el hospital, no recordaba ciertas situaciones que de alguna manera por conversación o por de repente, no sé, en el momento en el que estoy en la regadera, surge y me acuerdo, y siempre recuerdo
que la manera o lo que tenía yo presente en mi pensamiento era el hecho de quedarme y era el hecho de que a pesar de muchas cosas que yo tenía que estar viviendo, que para mí eran fuertes o desagradables, como era el que me pincharan mis venas, porque pues bueno, ya estaban muy cansadas y ya están bien asustadas, entonces en cuanto sienten la aguja se espantan, ¿no? Y se esconden. Entonces a veces para tomarme una muestra de laboratorio tomaba 4. Y de repente yo recuerdo perfectamente tener presente la necesidad de saber que eso era algo necesario, que me iba a hacer bien y que había que aguantar. Y esta parte de tener presente, aguantar, y esta parte de decidir estar en la vida, eso es algo que es aparte de la medicina, que es aparte de muchas cosas que puedan suceder, de que te digan. Eso tiene que ver con estar contento con tu vida. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás contento realmente con lo que has hecho de tu vida? La vida que tienes hoy, lo que haces hoy por hoy, día a día, te hace feliz. Porque esto me parece que es finalmente una parte medular y clara del vivir cotidianamente. La vida es un regalo maravilloso que no solamente por respirar se cumple, la vida se construye y en ese sentido mi pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo de tu vida? Porque hoy por hoy quizás estamos acostumbrados a que el día de mañana estamos con la certeza de que las cosas van a suceder, pero la realidad es que no necesariamente sucede así. Entonces, si llegase ese momento, ¿qué cosa te haría falta hacer y por qué es que no empiezas a hacerlo hoy mismo? Regresamos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso y bueno, ya quienes nos han seguido en Facebook, quienes nos hacen favor de estar al tanto tanto del perfil como de la fanpage y también acerca de el perfil de Círculo Rosa. Y bueno, ya les había yo comentado el programa pasado, la semana pasada, el agradecimiento acerca de todas sus oraciones y de todas sus peticiones. Y justo la semana pasada, cuando yo platicaba un poco de las generalidades de todo esto, alguien me preguntaba que me agradecía el hecho de haberles dado a conocer el nombre de las 2 médicas que estuvieron a cargo de toda esta revolución que sucedió en mi cuerpo. Y justo hoy tengo el placer ya me había acompañado en un programa anterior, pero tengo el placer de volverla a tener aquí. Y es que la verdad, ustedes no saben, pero después de todo lo que vivimos, de repente a mí todavía me parece un sueño pensar que sí regresé a las cámaras y me parece algo hermoso poder compartir de nueva cuenta el estudio con la doctora Silvia Corona, que de alguna manera ha estado en mi vida desde hace muchísimos años porque ella ha sido la médica de cabecera de mi mamá desde que tengo como 7 años, pero ahora el hecho de todo el trabajo que realizó con mucha pasión, con mucha entrega, el hecho de cómo estaba y me iba y me visitaba hasta 3 veces al día en el hospital y pasaba largas horas ahí, pero algo que de alguna manera quiero aprovechar el día de hoy para poderle agradecer frente a todas las personas que nos están escuchando, es que cuando los procedimientos eran muy dolorosos o de repente yo me sentía muy frustrada o me sentía muy triste, nunca me faltó una caricia de su parte. Y era así como esa parte amorosa de que me daba una palmadita o me tocaba los pies o me tocaba la cabeza y me decía, no te preocupes, va a pasar, va a pasar. Entonces, a veces los conocimientos en medicina son bien importantes y ella los tiene todos, pero lo que realmente es hermoso de ella es que no ha perdido esa capacidad de ser tierna y amorosa y eso se lo agradezco, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Roberta, por tu presentación y ya sabes que cuando tú me solicites te acompañaremos. Y gracias a Dios, pues como tú lo dijiste, eres una sobreviviente de un proceso muy grave que es la tromboembolia pulmonar y sobre todo por la magnitud que la tuviste, pero pues los médicos estamos siempre capacitándonos para poder apoyar a los pacientes en esto.
Platíquenos un poquito acerca de qué es lo que sucede con la tromboembolia, porque bueno, regularmente cuando pensamos en embolia, la gente común pensamos en el cerebro, ¿no? Pero ¿cómo es esto que sucede en otros lugares y todo? Sí. El que quiera decir tromboembolia quiere decir que se produce el coágulo en otra parte del cuerpo y camina y se deposita en la parte final, que son los pulmones, a través de las arterias pulmonares. Lo que pasa es que ciertas personas por alguna condición forman coágulos sobre todo, como ya lo dijiste anteriormente, en las piernas, o se pueden formar en el corazón. Cuando el corazón está fallando y se está moviendo muy rápido y está, por decirlo así, aguado, no tiene la fuerza de contracción, se estanca parte de la sangre y se forman coagulitos. Y esos van y se depositan en las arterias pulmonares, y al estar ahí en las arterias pulmonares son como una obstrucción al flujo normal de la sangre. Y esto condiciona que aumente la presión en la pequeña circulación que decimos los médicos. La pequeña circulación es entre el corazón y los pulmones. Esta hipertensión arterial pulmonar es lo que condiciona que el corazón tenga que estar haciendo más fuerzas todavía y en un momento dado desfallezca. Por eso hay que bajar esa presión y hay que desbaratar los coágulos. O sea, básicamente necesita trabajar mucho más porque el camino está obstruido y entonces no está permitiendo este flujo. Así es, el flujo que debe ser normal en la pequeña circulación, y por eso se tienen que desbaratar esos coágulos. Además de que esos coágulos llegan a tapar parte de las arterias más pequeñas del pulmón y en cierta forma van a disminuir la capacidad a la larga del pulmón. Y por eso pues urge desbaratarlos, además de que esto puede ser algo muy agudo y condicionar que falte riego sanguíneo al mismo corazón y al cerebro, que fue el caso que te pasó a ti, y por eso perdiste el conocimiento y convulsionaste, porque te faltó riego cerebral. Y fueron 5 veces. Entonces, ustedes comprenderán que si de hoy en adelante de repente hago burradas, pues bueno, algún efecto secundario después de 5 veces, ¿no? Debe de haber. Pero esa parte de la falta de oxígeno en el cerebro, yo lo dije en broma, pero realmente sí puede llegar a tener una consecuencia grave. Claro, así es. Puede incluso morirse parte de las neuronas del cerebro. Todos sabemos que nada más utilizamos el 10% de nuestras neuronas, así que tienes buena reserva. Y la ventaja es que estás joven, pero hay gente que no está joven porque este evento no es tan raro, se puede presentar a todas las edades, pero es más, obviamente, que en las edades más grandes o la gente. Este evento se presenta muy frecuentemente después de las cirugías, por eso se tiene tanto cuidado en poner medias antitrombóticas y estar cuidando que los pacientes muevan las piernas y se movilicen rápido para que no se formen estos coágulos. Entonces, generalmente eso es las cirugías y las cirugías grandes que dilatan muchas horas, pero también pueden presentarse por otras condiciones de la paciente o del paciente. Y fíjese que de alguna manera es cierto, yo me acuerdo estar en el hospital y ya cuando estaba viendo televisión y series, de repente me ponía y decía yo, a ver, repite lo último que acabas de ver. Tienes que repetir todos los detalles que acabas de ver. Y yo recuerdo que me costaba trabajo repetir las cosas, pero era un profundo temor, y lo comparto, ¿no? Yo tenía mucho temor que me fallara mi cerebro, porque yo decía, ¿cómo voy a regresar a la clínica? Entonces estaba constantemente tratando de ejercitar y decía, a ver, repite todo lo que acabas de ver, repite los diálogos, repite los colores. Y de repente me costaba cierto trabajo como regresar y entender. Y justo era lo que decía, apenas ahorita me estoy acordando de ciertas cosas que ni siquiera me acordaba antes. Claro, esto que estás diciendo es muy importante. Así como tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, tenemos que ejercitar nuestro cerebro. Es importante repetir cosas, escuchar música, hacer juegos de azar, contar números. Todo eso es ejercicio para el cerebro. Y obviamente pues cobra más interés en la gente mayor. Con eso se puede prevenir muchas de las enfermedades en las que se llama deterioro cognitivo, o sea que el paciente se va perdiendo capacidades, pero se pueden recuperar o dilatar que se pierdan si se hace ejercicio cerebral. Doctora, y bueno, decía usted que, bueno, básicamente esa parte son los coágulos, entonces van tapando la circulación y
¿qué puede condicionar que, por ejemplo, este corazón, como lo decía usted, que llegue a estar aguado, pueda generarlos? ¿Qué lo pasa? ¿Es algo genético? ¿Es algo que podemos evitar, que el corazón se aguadee? ¿Cómo es esto? No, lo que pasa es que hay ciertas enfermedades de las válvulas del corazón, como es lo que se llama la cardiopatía mitral, que es cuando hay infecciones de las válvulas del corazón, y entonces las válvulas se hacen insuficientes y empieza a dilatarse el corazón, empieza a crecer, crece y crece, y entonces sobre todo lo que se llamamos nosotros la aurícula izquierda. Entonces estanca la sangre, no tiene un flujo. Lo que hace que la sangre, parte de lo que hace que la sangre no se coagule es que se esté moviendo y que las paredes estén lisitas. Cuando las paredes están aguadas y se está estancando parte, da la posibilidad de que se formen coágulos. Eso es una parte. Y otra parte, cuando en los ventrículos hay problemas de infartos del corazón, cuando hay que lleguen coágulos de las piernas, o también otra fuente de coágulos son los tumores. Los pacientes con cáncer tienen una posibilidad de llegar a producir coágulos, y esos coágulos llegar y también depositarse arriba en el corazón y en los pulmones. Y entonces, por ejemplo, algo que me parece interesante remarcar sería las personas que de alguna manera ya saben que esto va sucediendo en su corazón, sí es importante que entonces estén al tanto de prevenir esta situación. Claro, claro. Siempre en medicina, siempre trabajamos, y eso siempre se lo he comentado a Roberta, trabajamos con riesgos. Y una cosa que actualmente está cobrando gran relevancia es los factores de riesgo. O sea, tú tienes que identificar en tu paciente qué factores de riesgo tiene, para qué enfermedad, y modificarlos para prevenir esa enfermedad. Eso es lo más importante en medicina. En medicina lo importante no es curar cuando ya se tiene el daño. Lo importante es prevenir que se llegue a tener ese daño. Y entonces, de alguna manera, podríamos ir puntualizando que personas que tienen qué en su corazón deben de abrir los ojitos y empezar a preguntar. Bueno, a veces sí, los diagnósticos, sobre todo los pacientes con cardiopatía. Cardiopatía quiere decir enfermedad del corazón valvular, o sea que tenga de las válvulas, sobre todo la válvula mitral, la válvula aórtica, o pacientes que tienen, casi las cardiopatías congénitas no producen esto, sino son más bien las valvulares, pero condicionadas por daño crónico, ¿verdad? Casi ya no hay fiebre reumática, pero la fiebre reumática era la causa más importante de problema de la válvula mitral y por ende de crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces son los pacientes que tienen eso, los pacientes que tienen infartos del corazón o que tienen insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón empieza a no ser suficiente, por eso se llama insuficiencia, empieza a crecer y a dilatarse. Entonces todas estas personas que tienen más riesgo, y son a las que tienen que estar sujetas a preventivos de anticoagulantes o antitrombóticos. Doctora, dentro de la parte que he revisado, también decía que obviamente el hecho de condicionar que la respuesta no fuera tan favorable tenía que ver con que había ya padecimientos a nivel corazón, pero también que había pulmones que de alguna manera ya habían estado expuestos a otra situación y que no tenían la misma capacidad para responder. ¿Qué tipo de enfermedades o padecimientos dentro del pulmón podrían condicionar una baja respuesta a esto? Bueno, específicamente del pulmón es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el daño del pulmón por el cigarro. Aquí hay dos vertientes, el daño directamente de lo que llamamos parénquima, o sea, del tejido del pulmón, y el daño que hay en la coagulabilidad de la sangre. El cigarro, el tabaquismo, es uno de los factores de riesgo porque produce unas sustancias que son procoagulantes. O sea, hace que se coagule más fácilmente la sangre que en otras personas. Por eso es importante quitar el tabaquismo. Y es una de las fuentes que siempre se tiene que tener en mente. Un paciente que fuma puede tener tromboembolias pulmonares, puede tener tromboembolias en el cerebro para enfermedades vasculares cerebrales, lo que la gente conocemos como embolias, y trombosis en las arterias del corazón, que son los infartos. Entonces es un factor de riesgo muy relevante el tabaquismo. Bueno, esos son algunos de los factores de riesgo, y regresando de esta pausa comercial vamos a hablar acerca de cómo es que esto se puede diagnosticar. Ya volvemos.
ya regresamos y quiero agradecer las llamadas que hemos estado recibiendo, que bueno, todo el equipo que ustedes no pueden ver, pero que la verdad, ay, bueno, son maravillosos, son un amor y la verdad los extrañaba mucho. Todo el equipo de producción están atendiendo sus llamadas. Muchísimas gracias por estarnos hablando por teléfono. Y especialmente recibimos una llamada, ahorita me van a decir de quién, que agradecemos especialmente. Y bueno, quiero platicarles un poco acerca de la otra parte de toda esta situación. Ya hablamos un poco acerca de ciertos factores de riesgo. Sin embargo, hay algo que es importante. Dentro de lo que viví, pero sobre todo dentro de todo lo que he leído, hablan mucho acerca de la dificultad de poder diagnosticar esto, porque de alguna manera los síntomas que te generan, las cosas que pasan, no son como particulares, ¿no? Pareciera que no hablan así, no te dicen el nombre del padecimiento, ¿no? Entonces, es un padecimiento de difícil diagnóstico y que curiosamente, ¿no? O paradójicamente, para no decir peor, requieres reconocerlo con poco tiempo de que haya sucedido para poder tener mayor índice de éxito durante el tratamiento. Entonces, platíquenos un poquito acerca de cómo es que se puede diagnosticar. El diagnóstico, como todo en medicina, primero se hace clínico. O sea, lo más importante es que tú lo pienses, que puede haber esa posibilidad, que busques en tu paciente que todos los factores de riesgo se están juntando y que eso puede estarle condicionando al paciente que lo vaya a tener. Después de eso, tú tienes que explorar al paciente. Generalmente un paciente que de estar normal se está agitando o le está subiendo mucho la frecuencia del corazón, que está taquicárdico, pues hay que pensarlo. Pero se tienen que conjuntar con los factores de riesgo. En un paciente, por ejemplo, que está hospitalizado y que lo operaron, es muy fácil hasta cierto punto pensar que puede tener una tromboembolia. Pero un paciente ambulatorio que está haciendo sus funciones normales, pues es difícil pensarlo. Entonces, primero pensarlo, buscar sobre todo el signo pivote, que es la taquicardia. Después, que la oxigenación de su sangre esté disminuyendo. Por ejemplo, en el caso de Roberta, su oxigenación siempre estuvo normal. Y luego, el ya hacer ciertos análisis. Hay un análisis que ayuda a pensar lo que se llama el dímero D, que tenga algunas alteraciones en la coagulación de la sangre. Hay que hacerle pruebas de coagulación y hacer estudios que llamamos nosotros de gabinete, que son radiografías. Básicamente el diagnóstico se hace con una cosa que se llama angiotac, o sea, es una tomografía del pulmón con medios de contraste en las arterias para poder ver directamente cómo está la circulación, y eso nos evidencia los coágulos en las arterias. Esos serían, digamos, los datos más relevantes. Claro que si el paciente tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, si el paciente está deshidratado, que es uno de los factores que pueden influir, que el paciente se deshidrate, decimos nosotros se hemoconcentra, o sea, la sangre se hace más viscosa dentro de sus arterias y entonces circula más lento y eso favorece que se formen coágulos. Entonces, la deshidratación te da algunos datos, ¿sí? Estamos viendo unas fotografías al final y bueno, quiero compartirlas para que me parece que es más adelante la que sigue. Justo de esto estaba hablando, pareciera que esas son las que pueden irlos identificando para cómo se ve. Yo lo que recuerdo que me sucedió es que de repente pasé por varios exámenes y había unas placas que yo recuerdo que mencionaban mucho en el hospital de cómo es que era evidente los coágulos que estaban posicionados en los pulmones. Algo similar a esto sería, doctora. Sí, más o menos es algo de lo que te podría dar, ¿verdad? Nada más que en una placa simple, como es este caso, pues a veces te puede dar normal, como fue tu caso, y tú tenerlos. Se tiene que ver, por eso hacer el estudio especial de tomografía. Tomografía quiere decir que se hacen cortes milimétricos y luego se integran en una computadora. Y fíjense que esa parte yo se los había compartido, que bueno, de alguna manera durante las primeras horas que yo estuve en el hospital, yo de repente entraba y veía que entraba y luego salía una máquina y bueno, yo estaba como en un sentido raro, ¿no? Entonces, en algún momento fue eso, pero también recuerdo otro donde, que fue... Sí,
tú tienes que hacer como parte del protocolo. Ahora en medicina todo es a través de guías y protocolos. Como protocolo de estudio, tienes que hacer un estudio del corazón que se llama ecocardiograma. El ecocardiograma te ayuda mucho porque aunque no te evidencia estrictamente el coágulo, te evidencia la presión arterial pulmonar. Y si tú tienes hipertensión arterial pulmonar, tú ya sabes que tiene coágulos el paciente, o sea que está tapado, que tiene una tromboembolia pulmonar. Y esta hipertensión arterial pulmonar se mide en grados, ¿verdad? Roberta llegó a tener muy alto, de 90, y lo normal es 20 y tantos, 23. Y ya conforme se le fue dando el tratamiento que se llama trombolítico, o sea, para desbaratar los coágulos, fue bajando paulatinamente con los días la presión. Entonces, el ecocardiograma es un instrumento muy importante para hacer el diagnóstico. Nos habla de la hipertensión arterial pulmonar y en caso de que los coágulos se estuvieran formando en el corazón, se pueden ver. No es el caso de ella porque su corazón está normal. Y según entiendo, hay dos clasificaciones, el submasivo y lo masivo. ¿Cómo es esto? Bueno, dependiendo del grado o del número, digamos, de coágulos que tú tienes, se puede ser, como dijo ella, submasivo y masivo. Ella tuvo una tromboembolia pulmonar masiva, o sea, fue muy alto el número de coágulos. Estaban tapadas las dos arterias. A veces se tapa nada más una sola arteria o se tapan en áreas subsementarias del pulmón, de las arterias pulmonares, de las chiquitas. Pero ella tenía los dos troncos tapados, entonces por eso se llama masiva. Quiere decir que está muy, muy obstruido. Y la verdad es que yo sigo con la curiosidad porque después me platicaban en enfermería, ¿no? Que era como curioso para ellos ver esas placas porque incluso sí hubo un doctor que llegó y me dijo que habían preguntado, oye, ¿cuándo lo enterraron, no? Porque eran como placas muy impresionantes de que estaban muy, muy llenas. Así es, las tromboembolias pulmonares masivas pues son de muy alta morbilidad, decimos nosotros, o sea que causan mucho daño, pero también alta letalidad, o sea que pueden llegar a producir la muerte. Por eso lo que dijo al principio Roberta, sí es importante primero pensar clínicamente, tratar de hacer el diagnóstico rápidamente, tener intervenciones. Las intervenciones que se le hicieron a ella fueron intervenciones agresivas, por decirlo así, rápidas, para tratar de desbaratar los coágulos. A veces se abren y se sacan los coágulos o se hacen a través de catéteres, y para tratar de que esto que está aumentando mucho la presión la baje, porque si no, en un momento dado pues puede llegar a producir la muerte. Entonces, sí fue una tromboembolia pulmonar masiva y fue muy grave su condición, pero también, así como tiene factores de riesgo, tiene factores importantes, atenuantes, que son su edad, y que no tenía otras enfermedades graves que la estaban deteriorando todo su sistema. Y bueno, esta parte de los tratamientos, parte de lo que les había compartido yo es que, bueno, hubo dos tipos de tratamientos, ¿no? Uno que era con anticoagulantes, que de alguna manera eran como en dosis altas en una primera instancia, y en otro momento una intervención ya física. ¿Qué tan frecuente es el uso de estas dos tácticas como una intervención? En tromboembolia pulmonar, lo primero es el tratamiento médico. Generalmente se llaman agentes trombolíticos, quiere decir que desbaratan los trombos, pero se dan a nivel periférico a través de las venas. En muy pocos casos se tiene que llegar a hacer una intervención. La intervención que siempre se hace después de que ya pasa esto es colocar lo que te pusieron a ti, un filtro en la vena cava superior para que ya no deje pasar más coágulos. Pero generalmente intervenciones a través de cateterismo para producir trombolisis, decimos nosotros in situ, o sea, se metieron a las arterias pulmonares, la doctora le metió un catéter a las arterias pulmonares para desbaratarle los coágulos en el lugar donde estaban. Esta intervención es muy poco frecuente, porque gracias a Dios pues no hay tantas tromboembolias masivas y no en las condiciones en las que tú estabas, ¿verdad? Porque todas tus demás condiciones permitieron que se hicieran estas intervenciones. A ver, y le voy a pedir a Liz, nuestra productora, que ponga la fotografía de mi sombrillita, la fotografía donde le dije que esa era la sombrillita que ahora tengo en la vena, para que ustedes puedan ver cómo funciona este filtro. Es la fotografía azul, Liz,
cómo funciona este filtro que de alguna manera se instala y entonces esto va previniendo que en un futuro pueda llegar a volver a suceder que un coágulo emigre, ¿no? Y bueno, vamos a verla ahorita en cuanto la llegue a encontrar, pero bueno, hablando un poco acerca de las intervenciones, ¿qué otras situaciones pueden llevar a que esta situación pueda de alguna manera prevenirse? Bueno, como dije anteriormente, es la suma de factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es el sobrepeso, la obesidad, y por eso pues ya ustedes han visto todas las situaciones que condicionan la diabetes, hipertensión y demás. Pero la obesidad también es un factor de riesgo para enfermedad trombótica. Eso hace que la circulación, sobre todo en miembros inferiores, ahí está la... Ahí está, perdón la interrupción, sí. Pero para quienes nos están viendo y tienen curiosidad, esa es la sombrillita. Explíquenos dónde está, doctora, porque bueno, sí, yo nada más sé que la tengo adentro. Sí, es una cosa que es una vena que va a desembocar al corazón, se llama vena cava superior. Entonces, ustedes ven, parece un palillito con unas patitas como una arañita. Es de un metal que hace que se fije ahí y que cuando vengan los coágulos de abajo del cuerpo, porque ese está cerca ya del tórax, cuando vengan de abajo del cuerpo se enrollen en las patitas y ya no pasen directamente al corazón. Para quienes nos están escuchando en radio, les platico que es como esos aparatos que se usan para rascarse en la cabeza, ¿no? Ya ve que últimamente los están usando, los están vendiendo mucho en las curiosidades y cosas así, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta, uno de esos que se usan para la cabeza es pequeña. Pero pequeña, obviamente, no es lo que yo traigo por ahí instalado en algún lugar. Y bueno, nos decía que uno de los factores de riesgo que también es importante es el sobrepeso y algo que a mí me llamó mucho la atención, tanto de vivirlo como experiencia, como el saber que en Estados Unidos está ocurriendo y en uno de los últimos estudios que me hicieron de gamma, algo así de medicina nuclear, me dijo quién me lo realizó, que está siendo muy común el hecho de cómo es que las mujeres jóvenes que utilizan anticonceptivos también lo están viviendo. Así es, los anticonceptivos tienen un factor, digamos, procoagulante, por decirlo así, y de alteración de la función de las venas de los miembros inferiores. Entonces, en ciertas personas que tienen otros factores de riesgo, como el caso de Roberta, ¿verdad?, que estaba sujeta a mucho trabajo, a que no se hidrataba bien, a que tenía sobrepeso y que además tomaba anticonceptivos, eso condiciona que se juntaron todos esos factores y se formaron un coágulo, o no uno, varios coágulos y se depositaron en sus pulmones. También es importante tener el concepto de que cuando se forma uno, ese mismo coágulo está haciendo que se formen más. Entonces, si tú no anticoagulas a un paciente o no previenes que se formen más, ese mismo coágulo está haciendo ahí una alteración en la pared del vaso y hace que se peguen más las plaquetas y se formen más grandes los coágulos, que probablemente fue el caso de ella. Entonces, los anticonceptivos son buenos, no estamos en contra de los anticonceptivos, tienen una función, pero hay que saber escoger a qué pacientes se les dan y en qué condiciones y sobre todo no sumar factores de riesgo. Incluso ustedes saben que hay gente muy joven que ha empezado a presentar esto. El estudio que también se le hizo a Roberta, por ser un caso especial muy, muy severo, se le hizo un gamagrama pulmonar. Y ahorita que regresemos de corte les vamos a decir qué es eso. Ya volvemos. Y bueno, nos quedamos con el gamma, algo así por el estilo. ¿Qué es eso, doctora? El gamagrama es un estudio en el cual se mete un radioisótopo, o sea, un elemento que está cargado y que va a producir radioactividad y que mide las dos partes, nosotros le llamamos ventilatorio y perfusorio. Ahí nos puede diferenciar si está en realidad, o sea, corroborar que hay un coágulo. Antes era uno de los estudios que se hacían más frecuentemente, pero ahora, como ya tenemos el AngioTAC,
pues ha sustituido parcialmente. Sin embargo, como el caso de ella era muy especial, teníamos que tener, como así como se dice, todos los pelos de la burra en la mano para hacerle el intervencionismo que se hizo de los cateterismos. Y pues bueno, ese fue uno de los tantos exámenes que me hicieron, que la verdad es que de alguna manera también el hecho de pasar por tantos exámenes y que bueno, confirman diagnóstico y se va viendo el avance, a veces es emocionante. Y le comentaba yo ahorita fuera del aire que una parte que también era como muy emocionante es darnos cuenta cómo es que ustedes que nos siguen escribían, y sobre todo el agradecimiento por sus oraciones, porque realmente la fuerza de la oración y más cuando se une es muy fuerte. Entonces muchísimas gracias a ustedes que lo estuvieron haciendo. Y algo que quiero platicarles, que me impresionó mucho cuando escuchaba a las doctoras platicar, era acerca de cómo cosas que nosotros habitualmente hacemos, que están lejos de los factores de riesgo que ya se hablaron, ¿no? De obesidad y de cirugía y de todo esto. Hay cosas que a veces hacemos y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo me subía al avión y antes de que el vuelo despegara, es en serio, yo ya estaba dormida. Y yo no me enteraba cuando llegaba a Guadalajara y a México hasta que llegaba y me pasaba 3, 4 horas dormida totalmente sin moverme. Y mi mamá está peor porque mi mamá todavía se duerme con la pierna cruzada en el avión. Entonces, todo esto son factores que de alguna manera el no tomar agua y el no te cambiar de posición, y peor cuando estás en el vuelo o a veces cuando estás trabajando, que era la otra cosa que yo hacía, empezaba a dar consulta a las 3:30 de la tarde y terminaba a las 10:30 de la noche sentada. Todo ese tipo de situaciones te llevan a un factor de riesgo y son cosas que comúnmente hacemos. Claro, y eso hay que evitarlo, sobre todo en los vuelos mayores de 2 horas, siempre hay que estar moviendo las piernas, aún sentado puede uno estar como si estuviera uno pedaleando y subiendo las piernas, usar sus medias antitrombóticas. En los viajes, no se diga los transatlánticos, pues sí hay que tener todavía mayor cuidado, tratar de caminar e hidratarse, sobre todo estar hidratado. Hay reportes de muchachos, jovencitos, deportistas, que se toman una pastilla para dormirse las 10 horas de vuelo y llegan con una tromboembolia. Entonces sí es importante en los vuelos grandes, mayores de 2 horas, a tener prevención. Tomar aspirina unos días antes, usar las medidas antitrombóticas y con eso van a tener una seguridad. Doctora, y hablando de aspirina, la aspirina es común que se sepa o que las personas digan, ay, después de cierta edad, tómate una aspirina diaria para que tengas tu corazón protegido. Y de alguna manera parte del tratamiento y el seguimiento que hoy por hoy tengo y en el que usted está a cargo tiene que ver justo con anticoagulantes, que hoy descubro que realmente te cambian la vida. Hay muchas cosas que ya no tienes que hacer, todavía no descubro las que puedo hacer, pero que realmente los anticoagulantes son una situación que de alguna manera no son para manejarse a la ligera. Claro, no. Sí es muy importante tomar anticoagulantes porque, como ya le dije, todavía ella tiene restos de los coágulos y hay que evitar esto, y los anticoagulantes se tienen que tomar, algunos para toda la vida, sobre todo la gente que tiene válvulas en el corazón, o a otros por 1 o 2 años cuando tuvieron una tromboembolia pulmonar, como es el caso de Roberta. Los anticoagulantes son medicamentos que alargan la coagulación en el tiempo normal que se hace en el general de las personas, y que condicionan restricciones desde alimentación, porque muchos alimentos se contraponen con los anticoagulantes, de toma de otro tipo de medicamentos, porque todas pasan por el hígado y estos anticoagulantes generalmente pasan por el hígado, y además de que tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, si se golpean, si se caen, si se cortan, tienen que limitar sus actividades y no practicar deportes extremos, tener mucho cuidado con todos los movimientos que se hagan. Los cuidados que todos debiéramos de tener, pero exagerados. Ahora se están desarrollando otros nuevos anticoagulantes, sin embargo, pues todos tienen sus asegúnes, unos no tienen revertidores de los anticoagulantes. Y la aspirina es, digamos, el prototipo de se llama antiagregante plaquetario. Ese no es un anticoagulante en sí, sino más bien impide que las plaquetas empiecen a actuar, que es el inicio de la formación de un coágulo. Por eso es importante tomarla, pero también las aspirinas pueden hacer sangrar el estómago. Así es que no es tan fácil de decir tómate una aspirina o toma un anticoagulante.
Y el tiempo se nos ha terminado, la verdad el programa se nos fue rapidísimo y como ustedes se dan cuenta esto es mucho más complejo y con más situaciones de lo que puedes imaginar. Mi recomendación es siempre acude a una persona que sea experta y que a un médico que de alguna manera pueda orientarte de una buena forma. Y en este momento tomen papel y pluma para que puedan anotar el teléfono de la doctora donde la pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy en el programa, pero más que todo por habernos acompañado a mi familia y a mí durante estas semanas y estos días en el hospital, porque saber que estaba en sus manos era una paz y una tranquilidad para nosotros. Gracias. Gracias. ¿El teléfono donde la puedan encontrar, doctora? El teléfono del consultorio es 681-1461. A sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Y me despido invitándoles, recuerda que si tú quieres empezar a trabajar por tu bienestar emocional, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral todavía tiene algunos espacios de becas para ti. Psicoterapia a 200 pesos, llámanos 681-1993. Quiero mandar saludos a Judith Márquez y María de los Ángeles Peña, que nos marcaron y nos dijeron cosas muy lindas. Muchísimas gracias a ellas, muchas gracias a ti, que cada jueves estás aquí, que estuviste orando y que nos estás escuchando. Recuerde, no eches esto en saco roto porque nos puede suceder a todos. Nos vemos sábado y domingo en Sexo con Roberta a las 11 de la noche. Recuerda, psicoterapia 200 pesos, 681-1993.